Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Os veo muy relajados, veo aquí a Joaquín con un clavel, en la boca, con los bucles cayéndome. aquí Rafa tirado la tumbona con una copa de champán. Hombre, es que es lo que merece el día, ¿no? Bueno, el día ya se ha pasado, pero Bueno, el fin de por eso semana, os digo que el os fin de veo muy semana. relajados. Sí, sí, es que somos... ¿Se os ha ido bien la cosa? Sí, porque yo soy muy sentimental. y claro, pues lo que corresponde es esto. Entonces, oye, qué buen programa el de la semana pasada, ¿eh? El de la semana pasada tenemos fue que- cojonudo. Además que Gerardo tiene que venir más días. Sí, Sí, tiene que venir hay más que días. apuntarle, hay que apuntarle. Pues nada, pues esto es... Además después, digo yo que quedaría bien saciado después de Le dimos de comer un poquito. Y la y vuelta una por el ruta, le hicimos pueblo, una ruta estas del cosas. pueblo y pues tiene que nada, venir. pues Bueno, nada. y ¿Quién tiene el teléfono suyo? le recordamos que tiene que presentar una fotografía, que te mande una fotografía, le llamas tú, ¿Yo? sí, Tú, sí. Me encargo. para hacerle una tacita Hay del que hacer programa. una taza. Aquí todo invitado se va con su taza. Ahí está. Con sus 2 tazas de té o sus 2... Pero bueno, va a llegar un momento en que hay que poner dinero a todo el mundo, ¿eh? Vale, venga, va. Qué indirecta. Pedimos presupuesto a la A gerencia. la dirección. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto es No me cuentes historias en Onda Plana Santa Cruz de la Zarza 107.4. A por ello. Vámonos. Los McDonald's están de vacas flacas. Ha vencido la tortilla de patatas. Que decía yo que este es el programa número... 48. Bueno, ya llevamos unos cuantos. Sí. Vamos a por la media centena. Este también tiene rima, no ¿Sí? lo vamos a decir, pero bueno, por 48. favor, Ojo la rima maese, fácil. maese, La poesía No, popular que ¿cómo peligro se llama tiene. el programa? El programa lo hemos llamado Hablaremos, si es necesario, de un zar, de una isla y de un convento de trinitarios. ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy? Pues hoy en La Perla Negra vamos a hablar del último zar de Rusia. Nicolás Nicolás II. Viva Y- el zar Nikolayevich. Vamos, vamos todos a Miami Beach. Eso dice una canción de Les Luthiers. Ah, vale. Me deja trastocado, es que no sé Totalmente qué. te descoloca. ¿Y don Joaquín? Pues nos vamos a ir a un paisaje bucólico, el Pacífico, en busca de uno de esos territorios de la historia de España totalmente olvidados, que prometí el programa que hicimos, que hablamos de las chafarinas, del Peñón de islas, Vélez. islas. Digo, tenemos que ir a determinados territorios olvidados ya, pero donde sí estuvo la bandera española en su momento y que dejaron de serlo, y vamos a contar un poquito su historia. Es la isla de Guam, Guam. en el Pacífico. Que se Guam. escribe G-U-A-M, ¿no? G-U-A-M, que no sí. es ONE, no es en inglés. Uno, no ONE. No, es Guam. Guam, así como suena. en Pensaba su que forma George actual. Michael y su compañero habían comprado una isla. Ah, Pues fíjate, no. Las Christmas. Una lástima, Bueno, por pero mi no. parte, os traigo hoy un tema, a lo mejor se me hace un pelín largo, porque hay mucha chicha que cortar, pero es que tenía muchas ganas de cogerlo, porque ya lo tratamos, ¿os acordáis de nuestro programa especial? el paseo. El paseo. Pues hablamos del convento de Trinitarios, pero no le he dedicado nunca ningún programa al convento de Trinitarios. Es Uno verdad. o dos. Y, Razón tienes. Merece mucho. y tengo, convento. pues fijaros, desde el momento de su fundación, lo he encontrado, porque además ya sabéis que siempre hago referencia a nuestros amigos del Museo Etnográfico de Acame, Ujú. y que lo tienen muy bien recogido. Tengo también el momento de la desamortización y lo que se hizo con lo que había dentro, pero es que he encontrado un documento que es mucho más interesante, que es contado por los propios descalzos, por los propios trinitarios descalzos, cómo se procedió a esa fundación. Incluso hablan de un pequeño milagro, ¿eh? Anda, mira. Una cosa... Anda, Diga. mira. Y también tienes los documentos que relatan el por qué en un convento de descalzos Sí. a Joaquinito cuando pasamos allí se le oye los zapatitos. Ah, eso fue en el programa especial, porque se trajo los de Claqué. Claro, que estábamos dando clase con Barbieri, hombre, acuérdate. Ese también nombraremos a Barbieri, que Claro estuvo aquí que de sí. Lego, el famoso compositor de zarzuela, así que también hablaremos de él un poquito. Es un programa largo en el tema, es un tema largo, pero yo creo que merece la pena. Sí, va a gustar, seguro. Así que hablaremos del convento de Trinitarios Descalzos de Santa Cruz de la Zarza, que desafortunadamente lo tenemos en ruinas, como comprobó nuestro
querido invitado muy a pesar nuestro, pues se lo podíamos haber enseñado cuando estaba bien, pero es que no habíamos nacido. Pero vale la pena venir a acercarse a Santa Cruz para ver hacerse una la fotografía. portada. Además hay muy buenas fotografías desde lo alto de donde se ve la iglesia, el convento, el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Sí, sí. Hay buenas fotografías desde lo alto. Bueno, pues nada, pues sin más dilatación, que siempre digo, sin más dilación, ¿vamos con la Perla Negra? Vámonos. Y con los zares. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no Los Romanov llegaron de casualidad al poder. Su dinastía nace del caos y la clave de su ascenso residía en el miedo que sembraban. Durante los 300 años de dominio Romanov, el imperio moscovita se convierte en una gran potencia europea. Y durante todo este tiempo, los Romanov vulneraron una y otra vez las leyes que ellos habían proclamado. Hubo asesinatos, conspiraciones y una brecha muy profunda entre el pueblo y el poder. Nuestra perla negra nacería en San Petersburgo, Rusia, el 18 de mayo de 1868. Nikolai Alexandrovich Romanov, así le llamaron sus padres Alejandro III de Rusia y María Fyodorovna Romanova. Era el primero de los 6 hermanos y aunque vivieron en un ambiente familiar de completa normalidad, su madre quiso que no tuvieran grandes lujos. Los niños dormirían en catres y les hacían bañarse con agua fría. Las prendas de vestir eran modestas y los juguetes los necesarios. Hacía gimnasia al aire libre y se le racionaba la comida. En cuanto a la educación de Nicolás, fue bastante buena. Sabía inglés, francés y alemán. Aprendió geografía, danza y otras materias. Y Nicolás era tímido, era reservado, sencillo y estaba muy unido a sus hermanos. Le encantaba viajar con su familia y escribir en su diario. Escribía todo, cómo era su relación con sus amigos, cómo pasaban los días, sus inquietudes. Pero el 13 de marzo de 1881 ocurre un hecho que marcó mucho a Nicolás. Él venía de patinar cuando lo llevaron ante su abuelo, el zar Alejandro II. El zar había sufrido un atentado. Estaba aún ensangrentado cuando acudió a su presencia. Finalmente Alejandro II muere y Alejandro III, el padre de Nicolás, se corona como nuevo zar. Tras este atentado que terminó con la vida de Alejandro II, la nueva familia imperial viviría con mucho miedo. Salían muy poco de palacio y Nicolás sufrió de un gran aislamiento social. El futuro zar se convirtió en una persona mucho más seria y muy inseguro. Pero la vida seguía para todos. Con el paso del tiempo,
Nicolás se había convertido en un jovencito de ojos azules, estatura media, delgado, y que amaba la tranquilidad, la equitación, el patinaje, la caza, que recibía clases de derecho, económicas y ciencias políticas, y que como todos los jovencitos, como todos los seres humanos, pues que conoce el amor. Fue en la boda de un tío suyo, en el año 1884, cuando conoce a la princesa Alix de Hoss-Darmstadt. Ella era alemana y nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Y los dos jóvenes se enamoraron nada más verse. Fijaros cómo fue que Nicolás la pidió matrimonio, pero los zares como que no estaban por esta boda, ellos eran antialemanes. Nicolás escribiría en su diario lo enamorado y lo triste que se encontraba al no poder casarse con ella. Y en 1890 realizó un viaje junto a su hermano Jorge y su primo Jorge de Grecia. Austria, Grecia, Egipto, Tailandia, China, Japón, esos serían sus países a visitar. Y en Japón, Nicolás sufrió un intento de asesinato. Un policía japonés le hiere en la frente con una katana y si no llega a ser por su primo Jorge, que paró un segundo golpe, estaríamos hablando ya del difunto Nicolás. Este incidente se conoce como el incidente de Otsu y después de él, Nicolás vuelve a Rusia. Y como a todos los Romanov que les gustaba mucho el ballet, pues a nuestro protagonista le gustaba también el ballet. Le gustaba tanto el ballet como a las bailarinas. Y Nicolás conoce a una bella bailarina llamada Matilde Kensinska, más conocida como Matilda. Nicolás escribiría en su diario que ella fue la primera mujer con la que intimó. Esta bonita historia de amor duraría solamente unos años porque él, como futuro heredero de la corona, debía de casarse con alguien de su altura. Y ya dejó claro que a quien quería como esposa y como futura zarina es a la princesa Alix. Y ante tanto empeño, el zar dio su brazo a torcer y reconoció a Alix como prometida del heredero y futura esposa. Alix se convirtió a la iglesia ortodoxa y recibió el nombre de Alejandra Fyodorovna. Con ella tuvieron a sus hijos Olga en 1895, Tatiana en 1897, María en 1899, Anastasia en 1901 y al heredero, Alexei, en 1904. 26 años tenía Nicolás cuando muere su padre, el zar Alejandro III. Fue el 1 de noviembre de 1894 y tras su fallecimiento Nicolás sería el futuro zar. Pero parece que no con muchas ganas. Él no se sentía preparado aún para gobernar. Apenas conocía la realidad del país. A un primo suyo le confesaba que no sabía nada de asuntos de Estado y que jamás había querido ser zar. Todos lo veían como un gobernante muy débil. Incluso su esposa le aconsejó que cambiara su carácter bonachón y que se mostrara más fuerte. Y así llegamos al 26 de noviembre de 1896. En Moscú se celebró la coronación de los nuevos zares. Y todos querían ver a los nuevos monarcas, los reyes más poderosos del momento.
Una gran masa de personas se aglutinaron para saludarlos. Y ante una gran masa descontrolada ocurriría lo peor. Hubo más de 1000 muertos por el aplastamiento y centenares de heridos. Ante este acontecimiento, Nicolás quiso suspender los actos de celebración por respeto hacia el pueblo y hacia las víctimas, pero hubo quien lo convenció y finalmente acudió a una fiesta en la embajada francesa. Esto no gustó mucho al populacho y las muertes de ese día se tomarían como un oscuro presagio y a Nicolás se le empezaría a llamar como Nicolás el Sangriento. Ya como zar, Nicolás fue conservador e intentó seguir las políticas de su padre. Rusia era un país con enormes contrastes. Mientras florecían las artes, las ciencias y la industria, el país seguía viviendo políticamente en el pasado. El 80% de la población seguía viviendo en el campo en la más absoluta pobreza. Y mientras los nobles haciendo fiestas por todo lo alto. A principios del siglo XX, Rusia no tenía ni parlamento ni constitución. En 1905 el zar Nicolás entra en guerra contra Japón. Japón avanza peligrosamente hacia Rusia cuando empezó a invadir China. ¿Qué debo hacer?, se preguntaría el zar. Este avance puede afectar a mis puertos y mis rutas comerciales, así que se dejó convencer otra vez por aquellos que supuestamente le tenían que aconsejar bien. Le argumentaron que una victoria sobre Japón le daría una imagen dura y de hombre fuerte, pero no hubo ni victoria y su imagen fue la de todo lo contrario. Rusia fue derrotada perdiendo una gran parte de su flota. Tras esta derrota, el pueblo se muestra descontento hacia el gobierno del zar. Y a este descontento se le empezaría a añadir el odio cuando surge la figura de un sacerdote llamado Georgi Gapón. Este cura era el líder de la clase obrera y defendía la caída de la monarquía. Y el 22 de enero de 1905 organiza en San Petersburgo una marcha hacia el Palacio de Invierno para entregar al zar unas peticiones. La marcha parecía pacífica. En ella había signos religiosos, fotos del zar y había mujeres y niños. La familia real en esos momentos no se encontraba en el palacio, pero sí que estaban esperando a todo el pueblo los soldados rodeando el palacio. Y cuando estos llegaron, abrieron fuego y cargas de caballo. Hubo muertos y ese día ha sido recordado como el Domingo Sangriento. Tras estos hechos hubo más manifestaciones, más muertes y más revueltas, y Nicolás hizo algún intento que otro de abrirse. Incluso creó una constitución, pero ya solo era cuestión de tiempo. Después vino la Primera Guerra Mundial, Rasputín, más descontento del pueblo, y el 2 de marzo de 1917 Nicolás abdica. Poco tiempo después estalla la Guerra Civil Rusa y la familia imperial es detenida. En agosto de 1917 son llevados a Siberia y allí estuvieron hasta la primavera de 1918. Aquí fueron trasladados a Ekaterimburgo, a la casa de un hombre de negocios que fue requisada el día anterior.
Madrugada del 17 de julio de 1918. La familia imperial es despertada de forma brusca. Hay revueltas en la ciudad. Tienen que ser trasladados, les dijeron. Las hijas del zar cogieron almohadas, las maletas, las joyas, y cuando todos estaban preparados para partir, se les pide que bajen al sótano para hacerse una última foto. Todo lo que tenían preparado para partir lo dejan en el pasillo y, obedeciendo, bajan al sótano. Son 11 personas que se posicionan para hacerse la última foto del lugar. Se piden sillas y en ellas se sientan Nicolás, con el heredero en sus rodillas, y su esposa Alejandra a su lado. Las hijas se colocan de pie, tras sus padres. El médico y los sirvientes a los costados de la familia. Todo estaba preparado para la foto. La familia imperial, junto a sus criados y el médico, esperan. De pronto, se abren las puertas y entra en la habitación el revolucionario ruso de origen judío, Yakov Yurovsky, con revólver en mano, y 17 soldados armados con fusiles a la bayoneta le seguían. Yurovsky apunta a Nicolás mientras le dice: «El pueblo ruso te ha condenado a muerte». El zar se levantó de la silla y solo alcanzó a preguntar: ¿qué? Спи, младенец мой прекрасный, баюшки, баю. El zar es disparado a quemarropa por Yurovsky y muere instantáneamente. Tenía 50 años. Alejandra se puso en pie y logró santiguarse antes de ser disparada por el mismo Yurovsky en plena boca. Tenía 46 años. Seguidamente, los soldados dispararon sus fusiles contra el resto. Las princesas iban encorsetadas y llevaban escondidas las joyas en estos corsets. No murieron por los disparos. Los soldados las remataron a bayonetazos. Olga tenía 22 años, Tatiana 21, María 19, Anastasia 17. Al heredero, moribundo, Yurovsky lo remató con 2 disparos a la altura del oído. Tenía 13 años. Antes de llegar a esto, antes de ser detenidos, la familia imperial pidió asilo a varios países donde tenían familiares y amigos. Nadie les quiso acoger. Nicolás II, un zar que no quería serlo, que gobernó débilmente y mal aconsejado, y que pagó los platos rotos de 300 años de desconexión con el pueblo. Esta ha sido la historia del último zar de Rusia. Стану целый день молить.
ver qué dices tú ahora después de esto. Le iba a decir muy bueno, simplemente. Vale. ¿Cómo lo haces, campeón? No llores, no llores. No, pero No, es una historia mira, emocionante. es que estoy temblando. Es que Lo has narrado muy bien y has transmitido la tensión del momento y el drama, más que la tensión, el drama del momento del fusilamiento a quemarropa de la familia imperial rusa. ¿Qué hay de la leyenda de Anastasia? ¿Qué sabemos? Cuando fueron fusilados, los cuerpos fueron llevados en camionetas, se intentaban desperdigarlos lo más posible, los cuerpos uno más desperdigado del otro. Anastasia, que se le confundió con María, fue encontrada en una fosa común porque hubo algún problema y entonces las enterraron. Y hubo varios cuerpos y Anastasia estaba ahí, aunque se le confundió con María. Pero después apareció en el 91, creo, el 90, por ahí, en la época de los 90, apareció el cuerpo del padre con la de María, que era la que estaba enterrado con él. Los quemaron, los echaron cal viva. Por si acaso. Y, Sí, pues, y bueno, sí. finalmente yo creo que la Iglesia Ortodoxa quiso ponerles, santificarlos, pero bueno, el pueblo no quiso y ahora están enterrados en San Petersburgo, creo que es. Entiendo que es en San Petersburgo. Sí. Puede ser. Sí, salieron muchas suplantadoras De tratando de hacerse A eso me refería yo, a la pasar leyenda de Anastasia de ese. por descendientes o la última superviviente de la familia zar, pero no, genéticamente No, se comprobó y Fueron, la historia lo ha comprobado los fueron machacados todos. investigadores. Sí, sí. Bueno, pues si te ha gustado esto, que te recordamos que ha sido en No Me Cuentes Historias, en Onda Plana Santa Cruz 107.4 FM, te vamos a decir que también nos puedes escuchar no solamente el domingo a las 4 y el miércoles a las 9, De la noche. sino que nos pueden encontrar en muchos más sitios, ¿verdad, Joaquín? En un montón de redes sociales, no todas, porque no nos da la vida. Pero bueno, tienes nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Estamos Historias. a punto de entrar en Tinder. Ay, también. Pero ¿y eso qué va a hacer tú? Qué estrés. Tocamos a 3 redes sociales cada uno, si es que no damos abasto. No, yo no hago ninguna. Por eso 3 y 3. En Tinder a lo mejor ligamos, yo qué sé. Puede ser. Eso, tenemos el muro de Facebook, No Me Cuentes Historias. Espera. El canal de YouTube. ¿Tu mujer escucha esto? No, todos los días. Varias veces. Voy a decir que ella también entre en Tinder a ver si ligamos entre dos mutuamente. A ver, ¿por dónde iba? Eso, el Empieza Facebook lo otra hemos vez. dicho, el canal de YouTube, No Me Cuentes Historias, nuestra cuenta de Twitter, @No Me Cuentes Onda, y también en Spotify, No Me Cuentes Historias, y yo creo que no tenemos ninguna más. Nuestro WhatsApp y teléfono. Nuestro WhatsApp y teléfono, exactamente. El WhatsApp, el 679-984-636. Ole, te lo sabes. Te está Sí, comiendo está- terreno. está Antes aquí te lo apuntado. dejaba a ti. Antes lo Está decía aquí yo. apuntado, Ya aquí. ni para Antes esto me vale. olvidaba. Se está soltando la melena. Tú date cuenta que antes me ponía a leer como loco y claro, aparecen siempre primero los teléfonos de la emisora, pero no. Como ya no lo vamos a ver. Ahora ya no. Lo has cambiado. Bueno, pues nada, porque si la gente nos quiere contactar, puede ser a Exactamente. través de Twitter, Desde- en Facebook o en el 679-984-636. Recordad que desde el muro de Facebook aparece el iconito del WhatsApp. Si pulsáis ahí, escribís, salta directamente este número, este WhatsApp, y os atenderemos gentilmente. Ya sabéis, proponernos historias con temas que queráis que... De hecho, creo que muy pronto vas a atender tú a una petición que tenemos de hace mucho, ¿no? Sí, para el programa siguiente voy a atender la petición de un granaíno que nos Ajá. dijo de hablar de... Bueno, yo lo digo ya o lo espero al final. Venga, háblalo. Ah, sí, que- lo mismo da. que tiene un nombre muy bonito. Owen Glindur. Ya te ese lo puedes mismo. aprender para la semana que viene. Tú, que- Como una- empiecen aquí a ponerse, ya verás. Una petición que nos hicieron a través del muro de Facebook, y bueno, con tiempo y una caña, pues poquito Hemos llegado ahí, llegamos a la Hemos llegado, hemos exactamente, llegado. Lo hemos preparado. Bueno, pues eso. No sé si habéis oído que ya os he puesto mi sintonía, la Pues- sintonía de nuestras historias de la encomienda. Arranca con ello. Así que si queréis vamos a darle una vueltecilla a nuestro querido Sí. convento, nuestras ruinas queridas de Sin nuestro prisa, Rafa, que lo merece el tema. convento lo merece. de Trinitarios. De los Trinitarios. Vamos con él. Bueno, pues veréis, tenemos varios documentos
que nos hablan de nuestro convento. Hay un par de ellos que están recogidos, como casi todas las cosas cuando hablo de Santa Cruz, por nuestros queridos amigos de la Asociación Cultural del Museo de Amigos del Museo Etnológico, que a su vez estaban ya escritas y puestas en algunos de los programas de fiestas de hace años. Y nos hablan tanto de la fundación del convento de Trinitarios como de su exclaustración y la desamortización cuando se produjo. Pero he encontrado más cosas. He encontrado, por un lado, si nos vamos al portal de archivos españoles, Pares, que se llama así, donde están, pues hay todos los archivos que se pueden encontrar sobre España están ahí, y si buscáis Convento de San José de Santa Cruz de la Zarza, aparece como tal. ¿Cómo se entra? De San José. Pones portal de archivos españoles o Pares. Pares, sí. Y es una biblioteca, entre comillas, tan grande que hay, desde toda la documentación de Archivo de Indias, toda la documentación de la Biblioteca Nacional, Es una base de datos de una todos los base de archivos de datos España, de de los documentación impresionante, y muchas de estas cosas están digitalizadas, que son las que utilizo yo. Y en concreto, pues respecto a nuestro convento, pues en el portal se dice que es un convento fundado en 1678 por Pascual Sánchez, un vecino de Santa Cruz que había hecho fortuna en Perú, que los monjes se instalan en una casa pequeña que no cubría las necesidades de la comunidad de monjes, y que en 1680 se mudan. Iban a construir un nuevo convento junto a la plaza, pero resulta que ya en esos terrenos, o junto a esos terrenos, ya había un edificio allí que tenía preparado Jerónimo Jiménez de Timonel, que por entonces era capellán de las Bernardas del Sacramento de la Corte. Es decir, un santacrucero también que estaba bien colocado con un poquito de pasta, y ya había hecho, con intención de hacer un convento de monjas, un edificio que luego no se llevó a cabo, y entonces se lo cedió mediante un documento a los trinitarios descalzos para que lo ocupasen. Pero esto tampoco es tan así, luego os contaré. El caso es que el convento estuvo habitado y activo hasta 1820. En 1820 se producen las leyes de desamortización, las primeras, y entonces, sobre todo en el trienio liberal, se produce la exclaustración, que no me sale la palabra. En 1823 los monjes vuelven y están hasta 1835. Esta fecha de 1835 es muy interesante, porque cuando hemos hablado otras veces, os acordáis que Barbieri estuvo aquí como lego, y resulta que se fue... Lego no es Lego. ningún muñequito de esos de... Lego como alumno. Pues que se fue a los 3 años de estar aquí, con 12. Pero no se fue casi porque quiso, que también, sino porque se cerró el convento. Justo fue del 32 al 35, en el 35 fue cuando se hizo efectiva la desamortización. Exactamente, entonces se tuvo que ir, y de los 12 a los 14 años estuvo en Madrid. Entonces esa fue la exclaustración de Mendizábal, que provocó precisamente todas estas cosas. Vamos con la fundación. Hay un documento en el Ayuntamiento de Santa Cruz que habla de cómo se hizo, entre comillas, el contrato entre los trinitarios y los gobernadores de Santa Cruz para que este edificio se cubriese o se llenase o se ocupase por los trinitarios. Porque, como os he dicho, los trinitarios llegaron aquí antes, de 1678, que es cuando está firmado el documento. Llevaban unos años ya, además unos cuantos años más, desde 1680, es decir, 18 años prácticamente. Pero estaban en un sitio que en un cuchitril, no cabían muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora os voy a hablar también, me voy a adelantar un poquito, de otro documento que he encontrado en el que los propios trinitarios cuentan cómo se produjo esta puesta de acuerdo entre el ayuntamiento, entre Santa Cruz y los trinitarios. ¿Por qué estuvieron 18 años sin espacio, sin sitio, sin lugar para tener el convento? Pues muy sencillo. Nosotros pertenecemos a la Orden de Santiago, estábamos los jefes religiosos, siempre hablando entre comillas, eran convento y Uclés, el monasterio, el monasterio de Uclés. Entonces, claro, Y le dijeron que no. Uclés está aquí recogiendo diezmo, está recogiendo los tercios. Rivalidad territorial. Entonces dice, ¿para qué vamos a meter ahí a otros que nos van a quitar lo que nosotros estamos recogiendo allí? Porque, entre otras cosas... El dinero, que es muy malo. Sí, aquí había ya 2 iglesias, había 2 capellanes y había 2 curas, pero en momentos de Cuaresma y en momentos de Semana Santa y en otros momentos, pues hacía falta confesores, hacía falta más curas de los que había aquí. Entonces, claro, la Orden de Santiago de Uclés mandaba a confesores, y entonces eso se pagaba, entre otras cosas. Y claro, si eso lo hacen los trinitarios,
los de Uclés lo dejan de hacer. El caso es que... Y no cobran. Y no cobran. En 1678 se reúnen en el ayuntamiento, y aquí estoy ya dentro del documento este que estamos hablando, los alcaldes y regidores en 1678 se recogen, y los frailes de la Orden de la Santísima Trinidad Descalza de la Redención de Cautivos, que así se llama. El objeto era tratar la fundación del convento de Santa Cruz. Los religiosos dicen que don Jerónimo Timonel, que es Jiménez de Timonel, reside en esta corte y villa en Madrid, y que tiene en Santa Cruz un convento que lo tiene preparado allí, que lo ha pagado con su dinero. A sus costillas está hecho un convento. Entonces, y con algunas limonas también. Entonces, como no ha tenido efecto la fundación que él quería hacer de monjas, pues entonces que han hablado y que han determinado que dar dicho convento a los descalzos, para que lo habiten. Entonces, los representantes del pueblo tienen a bien conceder licencia mediante este documento, y se establecen en consecuencia unas contraprestaciones tanto de la orden hacia el pueblo como del pueblo hacia la orden. Están recogidas todas. Por ejemplo, las condiciones puestas para la orden. Pues lo primero, que dicho convento y sus religiosos han de tener obligación cuando el señor prior de Uclés viene a la villa a visitas. Entonces le tienen que recibir en la puerta de la iglesia con cruz y capa como ordinario eclesiástico. Es decir, ya de momento los de Uclés dicen, vale, Son los que mandan. ponéis ahí el convento, pero si va ahí el prior, le tenéis que recibir. Rindes pleitos. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso es lo primero. Segundo, y aquí es donde ya se empiezan a meter, que haya 2 predicadores a las parroquiales de esta villa para el Adviento y la Cuaresma, y que en elección de ellos haya de dar gusto a los señores curas de la villa. Es decir, sí, de los 13 que vais a estar aquí, cuando sea Adviento y haya Cuaresma y haya que predicar o haya que confesar, nos mandáis a 2, para que ocurren aquí. En las 2 iglesias, pero que tiene que ser los que quiera el cura, no los que vosotros me mandéis, porque a lo mejor el cura no le gusta. Entonces, pues hay que poner 2 predicadores. La tercera, que el convento ha de obligar a dar doctrinarios a ambas iglesias los domingos de Adviento y Cuaresma, es decir, que tienen que seguir currando en la iglesia cuando haga falta. Es decir, que hay que meter peones, porque por entonces la fuerza de la iglesia era tanta que había que meter peones, así de claro. Y lo cuarto, que ha de tener 4 confesores en dicho convento y enviar a 2 a las parroquias cuando, por ejemplo, si hubiese un jubileo, una cosa así, pues le metemos allí de refuerzo 4 confesores. Lo quinto, que cualquier persona que se enterrase en dicho convento, porque por esto se pagaba también, el dinero de ese enterramiento es derecho parroquial, no va para los frailes. Es decir, si se entierra alguien, aunque quiera enterrarse en el convento, sí, pero el dinero del enterramiento es de la iglesia. Lo sexto, asistir a las procesiones. Lo séptimo, convidar a la comunidad de la villa si hay fiesta. Y lo octavo, pues que no pueda el convento posar de la bala que pueda tener de su santidad comprar bienes raíces a los vecinos de esta villa. Es decir, que si el convento tiene pasta y quiere ampliarse, solo puede comprar para eso, exactamente, para ensanchar la huerta o para alguna cosa más, pero tiene que pedir consentimiento. Es decir, que no pueden beneficiarse si recibe muchas limonas, tiene mucha pasta, y dice, pues ahora compro 2 tierras allí, ahora compro una casa allí, ahora... Es decir, se está enriqueciendo. No. Si compras algo porque tienes pasta, tiene que ser o bien para ampliar la huerta, para lo que tú estás produciendo, o bien, en caso de que sea otra cosa, pido consentimiento. Es decir, hasta ahí es lo que el ayuntamiento le pide a los monjes. ¿Qué piden los monjes a cambio? Pues aquí ya hablamos de pasta. Esto lo pide el ayuntamiento. El ayuntamiento lo que le exige a la orden. Es decir, esto es lo que tienen que hacer. Las parroquias, el ayuntamiento, Exactamente, los regidores. distintos poderes locales. Entonces, ¿qué piden los trinitarios respecto a la villa? Lo primero, la villa se obliga a dar 2.000 reales por tercios del año, en cada uno de ellos por ayuda al sustento de los 13 religiosos. Es decir, de momento, el ayuntamiento paga 2.000 reales. Lo segundo, la villa se obliga a dar a dicho convento 36 carros de leña del monte, también por tercios. Todo esto, ya sabéis que hablamos de los diezmos, de los tercios, de la tercia, siempre en 3 partes, pues 2.000 reales, leña del monte. Aquí teníamos un monte de encinas que era una maravilla y ya nos queda lo que nos queda. Tercero, 400 reales a los predicadores de Adviento y Cuaresma, es decir, los que van a confesar y a predicar a las iglesias, pues también reciben su pagueja, 400 reales al año. Tampoco es una exageración, pero vamos, hay que pagárselo. Cuarto, dar licencia a los predicadores para que pidan el ordenazgo cada año, que eso es costumbre en la villa, el pedir, digamos, la limosna, tanto en procesiones como en demás, y que eso importaba 800 ducados, eso lo hacía cualquiera de que venía de fuera. Es decir, venía un predicador desde Uclés o otro de otra orden, y decía que yo vengo a predicar, pido el ordenazgo, pido la limosna. Lo quinto, y voy a ir adelantando, consiste en dar licencia para que los religiosos pidan las limosnas. Ya hablamos de las de trigo, cebada, aceitunas, vino, azafrán, todos los productos del pueblo que corresponden a los diezmos que corresponden a las tercias que correspondían a la iglesia.
Y esto importan más o menos unos 800 ducados. Y se excusa a la villa con la nueva fundación de que estos 800 reales les correspondan a otras, o sea, que vayan a parar a otras personas que no sean las de la propia orden. Después, la villa no ha de admitir ningún religioso de otra religión, para que no pidan limosna. Y lo octavo, que luego que se consiga la fundación, y esto es lo importante porque esto no estaba hecho antes, se ha de construir una iglesia, que es la que es realmente las ruinas que vemos. Es la iglesia que Es se la construye, iglesia. no es lo que estaba construido por Jiménez de Timonel, y que en ellas... O sea, eso fue lo que se ve es la iglesia. La iglesia iglesia del, propiamente. del convento. Y el convento, ¿hacia dónde Lo tira? anexo, según miras al convento, a la izquierda. A la derecha está la calle del convento. El convento viejo. El convento viejo, exactamente. Exacto. Que es casi prácticamente toda la manzana, desde la plaza. Sí, ¿Todo a eso? la antigua residencia, todo ese... Exactamente. Pues bueno, pues entonces en la fachada la villa puede poner los escudos de arma, y en la capilla mayor también las puede poner. Además, se obliga a los frailes, esto es muy curioso, a que las 2 horas de oración mental que tienen todos los días han de ser por la villa. Pues sí, encima, bueno, pues por lo menos rezar por Bueno, nosotros, ya que os pagamos, que no Un está detalle. mal. Sí, sí, sí. Esto suma. Y además otra cosa, que también se busca o se puede buscar lugar para si alguien, cuando se habla de la villa, se habla de los regidores, alcaldes y demás, si alguien se quiere enterrar allí, también hay que buscarle sitio para enterrarle allí. Que además eso va por 500 ducados de renta al año pagados por tercios también, o sea que todo el mundo. Y eso se firma en Santa Cruz de la Zarza a 4 días del mes de septiembre de 1678. Es decir, que realmente... Reinando Carlos II. Ujú. Realmente se firma eso y además ocurre otra cosa. El escribano da al provincial unos papeles relativos a la casa de los fúcares. ¿Sabéis? Hemos hablado otra vez de los fúcares. Los fúcares eran los banqueros de Carlos V, además, los judíos, que tienen mucho que ver con Almagro también. Es decir, toda la pasta que había casi en Europa pasaba por los fúcares. Entonces, había, que hemos dicho antes, un indiano, vamos a llamarlo indiano, aunque fuese anterior, de Santa Cruz de la Zarza, que había conseguido su dinerillo y al morir cede el dinero para que se funde precisamente el convento. Entonces, el escribano que lo tiene en mano dice, pues vamos, con cuenta de hojas y recibo, cediendo a la villa, se lo da a la villa, no a la orden de trinitarios, para que funde el convento 3.000 reales de A8 y sus intereses. Y que, si el convento no se funda, lo tienen que devolver. Además, reciben igualmente los frailes, a través de su representante, una cédula original de los herederos de Cristóbal y Marcos Fúcar, los hijos de los que entonces lo firmaron, con fecha de diciembre de 1632, con una cuantía de 894.689 maravedís, también para este caso, y 2 poderes otorgados a Alonso Martínez de Pastrana, que era, digamos, el representante en América de Pascual Sánchez, el que pone la pasta, para que con ese dinero se funde el convento. Es decir, que realmente, aunque el edificio es de Jiménez de Timonel, el que pone la pasta para la fundación es el santacrucero americano. para exactamente, entender, el que emigró a América. que murió en Pascual. Ciudad de los Reyes en Perú, y esto está firmado, todo esto el 26 del mes de abril de 1634. ¿Y a ese se le deja que se entierre ahí en el convento? Ese murió en Perú Murió en Lima. y Ciudad de los Reyes en Ciudad Lima. de los Reyes. Pero, Y se quedó allí. allí se quedó. Allí se quedó. Este documento también se conserva y tiene fecha de 1682. Puso Esta es el una dinero para su pueblo hacer un convento. Esta es una documentación que puso Muy en el interesante. programa de fiestas Manuel María Vías Guitián, que también nos ha escrito muchas veces y que también es un tío que conoce mucho de Santa Cruz. Esto, ¿qué pasa? Pues que ¿qué se saca en consecuencia? Que Pascual Sánchez de Soria, según se hace constar en la escritura de fundación, es realmente, según cuenta Alonso Martínez de Pastrana, el que funda el convento, es decir, el que pone la pasta, el que lo pone en la casa de los Fúcares para que se funde. Y que la obra es de Jiménez de Timonel. ¿Vale? Entonces, en todo esto dura, los monjes están aquí, como os he dicho, hasta que los echan. Y uno de los que tuvimos aquí es Francisco Asenjo Barbieri, que nació en 1823, que fue internado en el convento por su abuelo, porque el tío debería tener carácter fuerte. Y entonces dijo, aquí te van a domar, te vamos a poner un dómine y te vas a ir allí a estudiar retórica, poética, y estuvo 3 años, de 1832 a 1835. Os vuelvo a decir, ¿por qué se fue Barbieri de aquí? Porque cerraron el convento. A los 12 años... Pero cerraron. ¿y se podía salir del convento o este muchacho estuvo ahí?
Era estaba un, como alumno, un no- alumno, no un como interno. monje. Tú sabes lo que es un colegio interno, Exactamente, tú un que eres colegio de interno. familia bien, de los Pachecos, tú sabes lo que es un colegio interno, ¿no? Que estás interno. Pues eso. Ya que pues estar eso. dentro. Pero que si podías salir, te quiero decir, podías ir a la plaza, al patio, a la discoteca, yo qué sé. Yo no estaba allí, pero supongo que podría salir un crío con 11, 12 años, tendría sus restricciones. Y a lo mejor se lo sacaban los frailes a dar una vuelta, pero vamos, lo que es un internado. Un internado. Imagínate un internado para niños, en este caso te vuelvo a decir, Barbieri sí fue de aquí con 12 años. Estuvo desde los 10 hasta los 12. Esto está muy bien, pero es que he encontrado, y esto es lo curioso de todo esto, un documento, bueno, hay un libro que se llama, un libro que está en varios tomos, Crónica de los Padres Descalzos de la Santísima Trinidad, Redención de Cautivos, en este caso la tercera parte, compuesta por el reverendo padre Alexandro de la Madre de Dios, y cuenta toda la historia de la Orden de los Padres Descalzos. Además está dividido por lustros, es decir, cada 5 años va contando lo que pasó. Y en el año 1682 cuenta cómo se llegó a la fundación del convento. Esto está contado por los propios frailes. Y hay una parte que es muy curiosa. Bueno, realmente no corresponde las fechas exactamente porque estamos hablando de 1682, los documentos que os he leído antes es de 1678, de unos años antes. Realmente aquí no se especifica cuándo ocurrió cada cosa, pero sí que cuenta cómo pasó. Y dice algo así que como cuando la orden estaban liados en la berbería, es decir, en el norte de Marruecos, redencionando, no sé si existe ese verbo, es decir, sacando de allí cautivos y esclavos, pues en España se hacían los últimos esfuerzos para conseguir la fundación del convento de Santa Cruz de la Zarza, la cual sucedió de la siguiente manera. Esto lo cuenta el que escribió el libro. El que estuvo aquí era Fray Josep de Jesús y María. Ese fue el que firmó los documentos que antes os he dicho en 1678. Y resulta que este Fray Josep pasó por aquí, por Santa Cruz, y alguien le habló de que las personas principales se refiere, pues alguien le dijo, oye, mira, que aquí queremos fundar un convento, a ver si tú haces algo, te traes aquí a los padres trinitarios, que yo creo que hay ganas. Hay incluso un conventillo aquí, que los tienes aquí un poco, que lo podemos utilizar. El caso es que Fray Josep se fue para allá, pero viendo el ambiente que había, dijo, aquí no hacemos nada. Esto no tiene buena pinta. Y se fue. Pero se fue, pero volvió. Es decir, con este principio... Se lo pensó 2 veces. Se lo pensó 2 veces. Reculó. Y reculó. Y dijo, bueno, vamos a volver otra vez. Entonces preguntó a los jefes de la orden y se le dio poder para que intentase fundar el convento. Volvió de segundas y otra vez había tantos votos contrarios que dijo, aquí no hacemos nada. Había personas principales que favorecían la pretensión, estoy leyendo ahora, y por la influencia de estas personas, Fray Josep, al volver a Santa Cruz, dijo, vamos a intentarlo una segunda vez. En el ayuntamiento volvieron a decir, nada. Pero cuando se estaba tratando la cosa, estando sereno el cielo, de repente se levantó una nube furiosa que despidiendo un rayo lo arrojó no lejos de los principales que alzaban la contradicción. Y lo tuvieron por amenazas de justicia y se divina. acogonaron. Y volviendo en el bolsillo. Dijeron, esto Dios lo manda. Y volviendo en sí, sigo leyendo, comenzaron a favorecer lo que antes repugnaban. Pues Y luego se formó decreto en favor de la fundación. Es decir, que aquí el tal Fray Josep, no sé si sería verdad o no, como que hay un rayo, le vino de perlas. Esto, me estáis diciendo que no, y esto que Dios dice que sí. Un milagro. El caso es que... Qué bueno. Habiendo comprado a las Beatas el sitio que poseían, que está el edificio de Jiménez de Timonel, que era una casa y una ermita de San Francisco, se colocó en ella el Santísimo Sacramento el día del Corpus del 28 de mayo de 1682. Es decir, que aunque la fundación se hizo en 1678, hasta 1682 no ocuparon la casa. Y bueno, pues... es que se me había ido un momento, disculparme, pero es que Qué se me susto. había ido un momento la pantalla del ordenador y no Pensaba, sabía. digo, te se ha Ha quedado pasado un con ángel. amnesia. No, Con esto del milagro ha pasado un ángel y tal. Y se me había ido y no sabía por qué. Bueno, pues sigo. El caso es que, bueno, pues ya se habla un poquito allí de que en el convento se van poniendo una imagen de Nuestra Señora de Gracia, los cuerpos, y esto sí que no lo sabía yo, de 2 mártires, de Ignacio y Justina, con sus bulas auténticas, y además una reliquia del Lignum Crucis,
en custodia de plata, que debe ser un trocillo de la cruz de Cristo. de la cruz de Cristo. Sí, sí, sí. Bueno, esas ahí van a formar un bosque Sí, entero. exactamente. Y reliquias de los 12 apóstoles que dio el señor don Pedro de Aragón, y su identidad se ha comprobado en casos maravillosos contra horribles tempestades que se desvanecen a su vista. Es decir, que aquí hubo reliquias y tal. En el sitio que se fundó en este convento duraron los religiosos 10 años, hasta que, siendo el ministro el padre Fray Juan de Santa María, ya nombrado, compró unas casas principales y, venciendo de nuevo no pocas dificultades, se pasó a ellas el Santísimo el día 31 de octubre de 1692. Es decir, ya se había hecho la ampliación del convento y hasta ahí llegamos con el 1697. Eso es lo que cuentan ellos, ¿sabéis? Entonces ahí estuvieron y luego resulta que la desamortización se produce, como os he dicho, muchos años después. ¿Cómo la tenemos recogida? Y aquí ya voy a aligerar mucho. Pues porque en el Archivo Diocesano de Toledo se han recogido todos los gastos que se hacían en las iglesias parroquiales. Entonces, cuando había que hacer obra en todas las iglesias, se mandaba un escrito a la diócesis de Toledo y este autorizaba o no la obra en función de lo que se le dijera. Normalmente el cura párroco era el que elegía al maestro de obras, sacaba un presupuesto y se lo mandaba. Y casi siempre era un maestro de obras al que se decía, bueno, este es muy buen cristiano, quiere colaborar, incluso pone de su parte del material, parte de la mano de obra, y entonces se autorizaba o no. En el caso del convento, en un informe que se realiza el 19 de junio de 1820, fijaros que ya es el momento de la claustración, se declara que la iglesia está necesitada de obra y que en una declaración adjunta, Cayetano Ramos, el maestro albañil, dice que bueno, que está muy mal, que hace falta arreglarlo y que se suplica que se autorice a este Cayetano Ramos a acometer esta obra que es la que hace falta. La obra se le adjudica y el arquitecto del arzobispado se asegura que se remata en tiempo correspondiente y que las obras se hacen las que se han dicho. El caso es que, como vemos, el derecho canónico y la burocracia eclesiástica conservan una inercia de manera que quieren conservar realmente lo que hay. El caso es que después de la muerte de Fernando VII, que es cuando ya el reinado de Isabel II comienza a florecer, hay enérgicas medidas contra el bando legitimista y entonces se produce la guerra carlista. ¿Qué pasa con la guerra carlista? Pues dos cosas. Primero, que los contrarios a don Carlos quieren defender sus propiedades. En este caso, el convento se tapia directamente, porque ya está claustrado, ya no hay nadie. Durante ese periodo de 1820 no hay nadie. El convento se tapia para que los carlistas no lleguen y lo cojan. En ese momento, o sea, que las tapias que se ven en la puerta y eso es de esa época. eso es posterior, porque luego se volvió a abrir. Vale. ¿Sabes? Pero sí que se utiliza en ese momento, ya no se utiliza como convento, se utiliza como cuartel, entre 1810 y 1820. Pero aún así se vuelve a abrir y ya en el último golpe, con 1835, ya con la última exclaustración, pasa a manos privadas, que en un momento las manos privadas, incluso ya hablamos el otro día en 1900, se ofrecían o tenían buena fe como para que eso se utilizase como escuelas, pero como no se llegan a un acuerdo, al final eso decae y el convento languidece. Sí, como tantos en ruinas. España, vamos, sí, es el momento de mayor, o uno de los momentos de mayor destrucción de patrimonio histórico. Así que sí que hay documentos en donde se les pide al Ayuntamiento de Santa Cruz que remitan el listado de obras y de patrimonio que hay dentro del convento. Siempre el Ayuntamiento de Santa Cruz dice que eso ya está hecho, que lo que había de valor se lo han llevado y ya lo han vendido. La propia comisión provincial que se encargaba de... Sí, era el poder público el que cogió lo que había dentro y lo subastó. Se forman comisiones, hay una comisión provincial para coger todo lo que hay dentro de estos conventos y se forman comisiones locales. La comisión provincial pide a las comisiones locales que les digan qué hay dentro y en el último momento, ya hablamos de 1841, Santa Cruz siempre va diciendo que no queda nada, que hay 4 cosillas, hay 2 cuadros en el ayuntamiento que no tienen valor, que todo lo demás ya se lo llevaron y ya se ha vendido. Y a partir de ahí, vuelvo a decir, lo poquito que había se reparte entre la Iglesia de Santiago, entre el Ayuntamiento, y termina mucho de ello desapareciendo, más que nada por expolio, pura y duro, expolio. Es decir, no tenemos nada en las iglesias. Sí, en el Ayuntamiento en teoría queda un cuadro de la Inmaculada, creo, y no reliquias, pero algún cáliz, alguna obra de estas de orfebrería en la iglesia,
pero con un valor mínimo. Lo que tenía mucho valor desapareció. Desapareció. Se llevó Y el himno Crucis también. sí, todo eso, las Reliquias, reliquias y todo eso fuera desapareció. también, Así que nada, el 7 de marzo, como os digo, ante una amenaza gubernativa, se instala una comisión que dice en un último escrito que aquí, os lo voy a resumir, que aquí no hay nada, que no vengan a pedir más, porque lo poquito que había, los santacruceros tenían miedo a que se lo llevasen la Comisión Provincial a Madrid, a estos sitios. Como no les dan contestación, realmente no se sabe el resultado de la última pesquisa, pero sí que es cierto que los santacruceros hasta el último momento lucharon por este convento que estaba ya cerrado. La pena es que no pudimos luchar más todavía. Toda esta documentación última viene de Francisco García Martín. También está publicada en el programa de fiestas y lo tiene Acame. Pero sí que es muy curioso. Me resultan curiosas dos cosas. Por un lado, la historia del rayo, que lo cuentan los propios trinitarios, Ese el milagro. pequeño milagro. Y por último, pues los pasos, los saltos que ha dado la orden trinitaria hasta que consigue un sitio tan grande y tan espléndido. Es decir, sí que es cierto que están primero en un cuchitril, que la orden de Santiago no les deja, pero poquito a poco van haciendo un edificio grande. Mucha perseverancia. Y estamos hablando solamente de 12, 14 frailes aquí, pero sí que tuvieron su impronta y su situación en Santa Cruz para Hombre, no estaban en pleno apogeo porque esta orden, eso que se dedicaba a la redención de cautivos, era más del siglo XVI, el XVII está un poquito más de capa caída porque tampoco, la actividad de los piratas berberiscos, su época floreciente había pasado ya, poco a poco iba en decadencia, pero sí seguía teniendo su razón de ser, entonces sí tenía su importancia y su apoyo por los poderes públicos del momento. Al final hay que pensar que había muchos cristianos que estaban en Tierra Mora cautivos esperando un rescate, y a eso se dedicaban estos monjes, a recoger diezmos y ir a mandarlos para Argel, exactamente, a recuperar gente. La expresión "no hay moros en la costa" viene de esto, de los piratas que llegaban, cogían a los que hubiera y se los llevaban a Argelia, sobre todo a Argelia y Túnez, y luego iban detrás estos monjes a pagar. propio Una palabra. Cervantes fue rescatado. El propio Cervantes exactamente es uno de ellos. Ujú. Sí, sí, sí. Pues esa es nuestra pequeñita historia de nuestro Muy convento chula, hombre. y nuestro edificio Lástima que no haya emblemático. más documentación de todos los años, un seguimiento. Ujú. Y daba aquí a la plaza el mismo convento, o sea, Ya no sé qué decirte si toda la manzana llegaba. Sí que daba hacia la parte de Joaquín Moreno Silva, la calle que da ahora. Eso sí que era parte del convento. Yo creo que el convento acaba donde acaba la iglesia y hacia la plaza ya no pertenece va a la más. iglesia. No avanzaba. Sí. Pero toda esa manzana que hay por detrás de la casa de los Chacones, yo creo que sí, ahí es donde estaban las estancias de los frailes. Que luego volvió a ser convento franciscano, de monjas franciscanas, porque era lo que quería ser al principio y luego por circunstancias volvieron a las franciscanas ahí como quería entonces en su época Jiménez de Timoner. Así Muy que bien. nada, muy bien, Me ha gustado. ahí tenéis vuestro convento. muy bien. Bueno, vamos a dar un cambio grande ahora a la temática, ¿no? Un salto en el tiempo y en el espacio. Nos vamos, no sé, ¿esto es Caribe o No, esto es Pacífico. esto es Pacífico? Esto es vale, Pacífico. ya, era por situarnos. No, Sí, sí, era sí. por- Pero- Ahora lo. Pero lo Pacífico ubico del un bueno, poquito. Pacífico del malo. Del bueno, Ah. porque era de los nuestros. Era de los nuestros. Bueno, pues nada, pues entonces la sintonía, recuerdo una vez más, por si acaso, estamos en No Me Cuentes Estamos Historias. en No Me Cuentes Historias, el programa de historia de nuestra emisora local de Santa Cruz de la Zarza, Onda Plana. ¿Y somos? Somos No Me Cuentes Historias. Digo, nosotros. Ah, nosotros. ¿Quién Tres, somos? tres conoces? tres amiguetes aquí tomando unas cervezas. Que Exactamente. luego nos pregunta alguien. El dire ¿quién Juan sos? Carlos Pacheco, el que hace la perla negra. Qué malos son los pachicos. Rafael García a los mandos, pilotando todo el teclado que tenemos aquí. Haciendo lo que podemos. Y yo mismo para servir a Dios y usted, Joaquín Belinchón, pues que va a hablar ahora. Estuve el otro día en un tu pueblo. programica. No en, no en este, mi sino pueblo en el- de apellido, los Exactamente. Belinchón, venimos de, Ahí claro, de está. Belinchón. Un Bu- día hay que hacer un programilla de un los pueblo pueblos de alrededor. majete. Tiene una plaza bonita. Que no lo conozco, Rafa, ¿No? será posible. Pero luego te llevo en bicicleta. Que es lo Vale. mío. Y está aquí al lado, ¿eh? Está aquí al lado, En sí, bici- sí. en Luego te bici, vas al Quinto eh, Pino. Ahora me voy a hablar del Quinto Pino del mundo Y y, no, tienes ahí a y no Belinchón. conozco Belinchón. Bueno, pues aquí va el himno de los tercios, la Venga. cabecera de... ¿Qué queréis que os cuente? No, ¿qué Vamos. queréis que os cuente? No, hoy nos acordamos Hoy de... nos acordamos de él. Vaya lío.
a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino hasta de... Pues no está relacionado con los tercios, pero hoy nos vamos a ir a uno de esos puntos de nuestro antiguo imperio español, muy poco conocido. Actualmente es hasta difícil. Lo último que me suena fue hace unos años, que salió en los medios de comunicación, ahora lo recuerdo. Nos vamos a ir a la isla de Guam en aquellos tiempos. Hasta 1898 exactamente fue parte de España y se llamó Isla de Guam en idioma chamorro, que es el idioma propio de... ¿Aquí tenemos chamorros también? Sí, y de ahí viene. ¿De ahí vienen que los chamorros? No, Ah. de ahí viene un poquito De aquí los chamorros, el maquinaria nombre. agrícola. A ver, nos vamos a ubicar en el espacio-tiempo. La isla de Guam está en las Islas Marianas, que está en el Océano Pacífico, en lo que hoy es Oceanía. Oceanía se divide en tres grandes regiones. La Melanesia, que es Australia, Nueva Zelanda, las grandes islas, Nueva Guinea. Todo lo que son las grandes islas se llama Melanesia. La Polinesia, que son un sinfín, que es toda la parte oriental, el este, un sinfín de atolones y de islas. Y luego la Micronesia, que es lo que está más pegado, es la parte norte la que está pegada hacia Filipinas. Nuestro grupo de islas tiene al oeste Filipinas y al sur Japón. Son fundamentalmente tres grandes archipiélagos. Está las Palaos, que son las más cercanas a Filipinas, las Carolinas, que están, digamos que si fueran camino sur rumbo a Australia, serían las siguientes que se encontrarán, y las Marianas, que es donde tenemos esta isla. La isla de Guam es la más importante de toda esta zona. Su importancia viene porque era la base del galeón de Manila cuando venía desde Acapulco, desde México a Acapulco, camino de las Filipinas. Y allí empezó siendo fondeadero lleno de mantones y esas cosas. agua, y luego volvía exactamente a Acapulco con los mantones de Manila. Es la gran vía de comunicación del Imperio Español, que nacía en Sanlúcar de Barrameda, llegaba a Veracruz, cruzaban México en mulas, llegaban a Acapulco y ahí cogían el galeón de Manila hasta China, Filipinas, China y vuelta para atrás otra vez. ¿Sabes? Pues en ese camino encontramos una pequeña isla que el año que viene se hará el 5º centenario de su descubrimiento. Descubrimiento para los occidentales, por supuesto. La descubrió esta isla el 6 de marzo de 1521 Fernando de Magallanes, en su camino hacia la ruta de las especias. Iba camino hacia las Molucas. Luego sabemos que continuaría, que lo mataron en Filipinas en un enfrentamiento que hubo con unas tribus, y continuaría el camino Juan Sebastián Elcano dando la vuelta al mundo, haciendo la primera circunnavegación del globo. Esta isla de Guam... Esto es para los terraplanistas. Exactamente, esto es para los terraplanistas que todavía siguen creyendo en ese tipo de Has dicho de seguimos, historias. has dicho Ya, por eso he corregido inmediatamente, ¿sabes? A ver, esta isla, como os digo, está ahí ubicada en medio del Pacífico, tiene un punto estratégico muy importante como base naval. Actualmente es norteamericana, es uno de los 14 territorios no incorporados a Estados Unidos. Tiene un estatus muy parecido a Puerto Rico, que es Estado Libre Asociado. Pues una cosa parecida es la isla de Guam, que ahora mismo políticamente está separada del resto de las Islas Marianas, que fundan ¿cómo se llama? Estados Unidos de Micronesia, una cosa así. Jurídicamente está separada, incluso la ONU lo tiene como territorio de descolonización, igual que Gibraltar, porque no deja de ser una ocupación. ¿Pero y todo eso era nuestro antes? Esas tres... Vamos, nuestro, de los reyes. Esos tres grandes, esos tres archipiélagos, Palaos, Marianas y Carolinas. Carolinas se hizo por Carlos II y las Marianas por su madre, en aquel momento regente, doña Ana María de Austria. Entonces, por honor a ella se puso el nombre de Islas Marianas. Ya os digo, el descubridor fue Fernando de Magallanes.
hasta años después, unos 20 años después, no llegó por allí Miguel López de Legazpi, el 22 de enero de 1565, unos cuantos añitos después de Magallanes, y la volvió a fondear por allí. En ese momento los españoles estaban tratando de encontrar el camino, no de ida porque ya lo conocían, ya lo había descubierto Magallanes, sino el camino de vuelta, porque los españoles llegaban hasta Filipinas, hasta las Islas Molucas, las Islas de las Especias, pero ¿qué pasaba allí? Que estaban los portugueses. Y en aquel momento pues no nos llevábamos muy allá, por la rivalidad, porque en las islas, estas Islas de las Especias, que eso es la actual Indonesia y Molucas, el problema es que hay mucha pasta de por medio, porque están toda la canela, por ejemplo, es un producto que pesaba muy poquito, ocupaba muy poquito, era fácil de transportar y tenía un valor enorme en Europa para la conservación de los alimentos. Entonces era un terreno vedado por los portugueses. La canela, por ejemplo, y todas las especias. ¿Sabes? Afrodisíaca, esa también viene de perla. Afroasiática. Afroasiática, como su nombre indica. Afroasiática. Pues eso era territorio portugués y entonces no dejaban, los españoles íbamos por allí, pero llegamos realmente hasta Filipinas. El problema es que las corrientes de los vientos alisios que hay en esa zona permiten ir, pero no permiten volver. Entonces los españoles gastamos no sé cuántas expediciones en tratar de encontrar el camino de regreso. Juan Sebastián Elcano le echó dos narices y siguió hacia adelante hasta dar la vuelta al mundo y llegar a España, pero atravesando territorio portugués. Los portugueses, que ahora parece que hicieron todo lo posible por ayudar a los españoles, unas narices, español que cogían, lo metían en la cárcel y lo mataban. La expedición se hizo a pesar de los portugueses, porque estábamos invadiendo su territorio. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Las cosas como ¿Otro son. enemigo o qué? No, pero simplemente es poner las cosas en No le su tires sitio. de la lengua. No le tires. No, es verdad, es que me da mucho coraje. Diga, no, que expedición portugueso-española, no. La vuelta al mundo de Magallanes. Magallanes llegó hasta las Filipinas y no quería dar la vuelta al mundo, quería llegar hasta las Molucas y punto. Nunca pensó en dar la vuelta al mundo. La vuelta al mundo la dio Juan Sebastián Elcano, jugándose el tipo, porque los portugueses les iban persiguiendo y en cada puerto iban detrás de ellos tratando de cazarles. Se consiguió dar la vuelta al mundo a pesar de los portugueses, no con la ayuda de Portugal, ni mucho menos. Si no, no hubiesen llegado 14 españoles muertos de hambre en una nave que se comían las ratas y se comían el cuero de las cuerdas, por Dios. No hubiesen pasado tantas calamidades, es que es sentido común. No sé a qué viene el cuento ahora de alabar a Portugal y decir que fue una expedición conjunta, ¿no? Que Magallanes fuese portugués. Porque nos tienen hincha. No, es que si Magallanes era portugués, pero igual que en aquella época seguro que había españoles sirviendo al rey de Portugal y no por eso la expedición que comandaran era española, no, era portuguesa porque eran los que ponían la pasta y era el que Pero el hecho es que Magallanes llegó hasta cierto punto, dio la vuelta hasta al las mundo. Filipinas, allí lo mataron, pero ya te digo, su idea, aunque hubiese seguido vivo, era volver. El problema era volver, ya te digo. Entonces, ese camino de vuelta lo acabó descubriendo un monje español vasco que participó en esa primera expedición, volvió a México, se metió a los vascos monje, que hay marineros. muchísimos. Legazpi, el siguiente que llegó, es también vasco, y Elcano es vasco de Guetaria. Exactamente. Sí. Creo que en Campo de Son Cristania y grandes. Herencia hay pocos navegantes. Vascos. Ni vascos ni Entonces, lo del agua nos viene largo, yo creo. Un Y aquí poquito. en La Mancha tenemos buceadores, pero que hacen, ¡ay! Le bucean mucho. Lo más cerca al Mar de Ontígola, yo creo que tenemos. De bucear, sí, de eso. Pero ya nada está. más, no. Pues lo descubrió Urdaneta, un marinero vasco que en vez de volver por el mismo camino, cogió desde las Filipinas y siguió siguiendo las corrientes marinas, no las corrientes de los vientos, sino las corrientes marinas. Hay una corriente que sube desde Filipinas hasta Japón, da la vuelta por, que no lo digo, Alaska, y baja por la costa de Canadá, California, hasta México. Pero ¿y eso cómo se descubre? Navegando. Por suerte. Exactamente, o Navegando. sea, diciendo, vamos para adelante, que sea lo que Dios quiera. Allí, A la aventura. más arriba de Filipinas, está el actual Japón, que se llamaba Zipango. Entonces, oye, ¿y estos cómo suben? Pero un marinero sabe leer las corrientes marinas. Nosotros sabemos bucear. Claro. No sabemos. La gente de tierra adentro, yo no entiendo. Soy incapaz de saber distinguir Vosotros las... no, pero yo tampoco. Tampoco. Tú con tu bici eléctrica, vamos. Pues el caso es que este hombre lo descubrió y ese fue el origen del galeón de Manila.
que iban desde, ya te digo, fondeaban en Guam, llegaban a Filipinas y ya aprovechaban el comercio con China y con Japón, subían por arriba y volvían otra vez a México. Eso permitía que un par de barcos al año tuviésemos comunicación con China, y de ahí vienen los mantones de Manila. Exactamente. Pues lo que hablamos, esta isla de Guam, realmente la ocupación española arranca del siglo XVII. Digo, Legazpi llegó allí en 1565, la llamó la isla de los ladrones, porque los nativos llegaban los españolitos con el barco y por un lado, por la borda por un lado, les iban intercambiando cosas, y por el otro lo subían y les quitaron los calzoncillos. Lo llamaron las islas de los ladrones desde entonces. Realmente solamente lo utilizaron esos años para tomar provisiones de agua y 4 cocoteros. Hasta que un monje, un jesuita de Burgos, este no era vasco, este era burgalés, Diego de San Vitores, recaló en las Islas Marianas en 1668. Trató de evangelizarlas, y pues ahí tuvieron los primeros enfrentamientos. Murió mártir en 1672 él y uno de los primeros monjes filipinos tagalos, no español, sino sí, porque está bajo soberanía española, pero de origen filipino, y los mataron a los dos en 1672, murieron mártires. A partir de ahí los españoles ya enviaron tropas y se ocupó ya militarmente la isla de Guam de una forma muy superficial. Hay restos, hay un montón de restos todavía españoles que dices, Dios mío, en una isla perdida del Pacífico siguen quedando 4 fuertes. Hay ciudades hechas por los españoles, Agaña, la capital, con su plaza de España. Hay un camino real que recorre la isla, y todo es de origen español. Hasta una casa del chocolate he descubierto allí que es de origen español, porque estuvimos hasta 1898. Cuando en la guerra con Estados Unidos perdimos Cuba, Filipinas, Puerto Rico. Exactamente. Si Rafa habló de ello en un programa, que no hablabas específicamente de esto, sino hablabas de su abuelo, de desastres militares, de cosas graciosas de los militares. ¿Cómo se perdió la isla de Guam? Es que era de risa. Igual que tenemos en Filipinas, Valer, hay los últimos de Filipinas que aguantaron año y pico por cabezones en el sitio de Valer con 2 narices, negándose a rendirse. Estos de Guam estaban en una situación de tal abandono, los 50 soldaditos de la guarnición española de Guam, que cuando llegaron los americanos no se habían enterado que había guerra. 10 días antes les había llegado un mensaje de que las relaciones con Estados Unidos estaban así, pero que trataran de confraternizar. Entonces llegaron los americanos, metieron 4 zambombazos con los barcos, con la flotilla que iba. Pensaban que eran fuegos artificiales. Y pensaban que eran salvas de bienvenida los españoles. También hay que decir, ojo la puntería de los americanos, que tienen una ciudad delante, le meten 4 zambombazos y no atinan ni uno. Coño, estos son valencianos. Claro, es que dice, una mascleta. Vamos a ver, no es que sea un barco, no, es que tienen una ciudad delante con un fuerte, pegan 10 cañonazos y los que están dentro del fuerte dicen, mira, nos están saludando. Es que no atinaron ni uno. y los del fuerte haciéndose con la manita. Y los del fuerte saludando, allá que se va el capitán con 2 soldadicos, llevan con su barquita al barco americano, pues eso, a darle 4 abrazos al americano. Se llevaron a un indígena que había estudiado, que sabía inglés, y dijo, tú vente conmigo, muchacho, y que era hijo de uno de los ricos de allí, de la isla de Guam, y fueron, y nadie dijo, no, que es que estamos en guerra. Y el capitán, eso, lo primero que dice el español es que nos hemos respondido a las salvas de bienvenida, porque es que los cañones los tenemos tan oxidados que nos da miedo que si disparamos se nos explotan. Textual. Dice, ay, Dios mío, que el americano se quedó a cuadros. El otro dice, no, si es que os estamos disparando. ¿Cómo que nos estás disparando? Pero si habéis matado a las gaviotas, por Dios. Que es un poco la guerra de Gila. Yo me estaba acordando ahora de lo de mi abuela cuando explotó la botella de butano que salió entre los escombros. Champán. Pues un poquito así, digo, Dios mío, claro, sí, nosotros unos torpes, pero anda que los americanos de la marinera. Lo que pasa es que llegaron con una flota, eran 5 o 6 barcos, más o menos unos 5.000 hombres. Era lo que llegaba. Y los españoles éramos 50. Ya te digo, los cañones no se podían disparar porque estaban oxidados y les daba miedo que les reventara. O sea, ya entonces, allí estando el capitán ya le dijo, bueno, pues ala. Oye, que estamos tal, dice, bueno, anda, pues déjame que me lo piense. Y les dejaron una noche
que cuenta en los textos que he leído, y dice, fue una noche toledana, ¿qué hacemos? Venga, nos rendimos con dos narices aquí, vamos a aguantar. Y dijeron, pero vamos a Piensa, ponernos un mozo. poquito exactamente, que no han atinado, pero que como regulen el tiro, Nos como regulen destrozan. el tiro nos van a dar, pero entonces pues... Que les he dicho que los cañones nuestros son jodidos. Exacto. Sí, sí, es que me he declarado, claro, es que claro, yo Claro, iba claro. tan de buenas, vamos, le faltó invitarles a algo, pues no. Al día siguiente se rindió la guarnición española y a partir de ese momento, en 1898, perdimos esta isla, Wuhan, pasó de llamarse de Wuhan A Guam. a Guam, que es el nombre actual. El resto de las islas no la perdimos con Estados Unidos. El Tratado de Versalles, donde firmamos la rendición en 1898 con Estados Unidos, recogía la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Pero quedaban, ya os digo, Marianas, el resto de las Islas Marianas, que Las son perdimos otras solos. 14 o 15 islas, Carolinas y Palaos. Esas se las vendimos al año siguiente a Alemania, porque España pues ya vio que pintábamos allí, porque lo bueno era Filipinas, esas islas eran en plan testimonial. Y se llegó a un acuerdo de por 25 millones de pesetas se vendió esas islas al Imperio Alemán, que sí le venían bien porque estaban en plena expansión, entonces lo necesitaban como base para su armada. Aún así, he descubierto que como en todos los tratados pues hay errores y se les olvidaron cosas. Y técnicamente España podría reclamar todavía 4 islas que no están recogidas dentro de ese tratado de venta a Alemania. Entonces, Escucha, Pache, tú que eres de los ricos, ¿por qué no las reclamas? Y nos en un vamos a- La momento reclamaré. hay 4 islas que se llaman A ver, dísele. Guedes, Coroa, Pescadero y Acea, que ahora mismo, digamos que técnicamente están ocupadas por Indonesia, las Islas Marshall, otros estados, pero que técnicamente, jurídicamente, España a lo mejor podría reclamar. Luego he visto que bueno, se interpusieron, hubo preguntas hace unos años en el Parlamento, oye, ¿y por qué no aquello no lo Como ahí declaramos tal? un chiringuito. Y el gobierno, pues me parece que fue el de Rajoy, dijo, mira, que pintamos allí si es un atolón que no hay ni para desembarcar, que no. Que En cuanto entonces crezca un no. poco el agua... Exactamente, con que crezca un poquito el cambio climático, un par de cuartas, nos olvidamos Adiós. de aquella islita. Pero sí es curioso la historia esto de estas islas que no se perdieron junto con el resto de islas, sino que se las vendimos a los alemanes. De los alemanes pasarían a los japoneses en 1918, cuando... Bueno, en el 14 realmente, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, Japón estaba en el bando de los aliados, estaba con Estados Unidos y entonces ocupó esas islas, que luego sería la isla de Saipán y demás, y ya Estados Unidos tomó esas islas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes? Entonces ha habido eso, primero España hasta 1898, Alemania hasta 1914, del 14 al 45 más o menos Japón, y de ahí en adelante Estados Unidos en distintos estatus, Estado libre no asociado, Estado de aquella manera. Salió hace unos años en los telediarios otra vez esta isla porque Corea del Norte amenazó, en estas tensiones que tiene de forma regular con los americanos, amenazó con tirar los misiles que le llegaban hasta la isla de Guam, porque actualmente es una gran base militar americana. Lo curioso de esta isla es que se sigue hablando un español criollo que allí llaman chamorro. El chamorro, que es un apellido castellano, que nosotros tenemos representación en nuestro pueblo, viene por varias vertientes, ese apellido castellano, y luego también viene de ese apodo, se les llamaba chamorros a los portugueses por una derivación de corte de pelo rapado, el que llevamos tú y yo, Pacheco, Sí. ¿sabes? Pues en portugués es soy una de palabra raya ancha, más que de peinado soy de raya de ancha. frente amplia, de frente amplia. Pues es una expresión que derivada, desvirtuada, se llamaba chamorro, y los españoles llamábamos chamorros, por lo menos en aquella zona, a los portugueses. El caso es que se quedó como el nombre de una mezcla de español con idioma nativo del indonesio, o como se llame aquello, el idioma que hablaran en aquellas islas, y la mitad de las palabras siguen siendo castellanas, de un castellano antiguo, de un castellano, bueno, hasta del siglo XIX. He visto que durante la ocupación japonesa la gente
se negaba a aprender japonés y reivindicó el español y fue un momento de auge del español, del español no, del chamorro, de ese idioma derivado que tú los escuchas, los has estado oyendo en YouTube y sí se pilla, ¿eh? Sí se pilla. Es un español antiguo, es un Como el ladino. como el ladino exactamente sefardíes de los Turquía. sefardíes, pues es un español con mucha mezcla, claro, de idiomas. E incluso hubo un estudio en los años 80 de la universidad, creo que de la Complutense, que se fueron allí y haciendo entrevistas a la gente, usted habla, usted no habla, se ve que por edades, claro, son los mayores, los que más usan este chamorro, y los más jóvenes ya se van pasando totalmente al Spanglish. al inglés o al Spanglish exactamente, pero que se sigue, la mitad de la población sigue hablando claramente chamorro, y ves los bailes y son bailes que coño, es que esto es baile español, baile criollo, que puedes ver en México, que al final la conexión era con México. Dependía esta zona del virreinato de la Nueva España, la Capitanía General de Filipinas, y los bailes tanto de los tagalos más españolizados como estos, como los de México, son muy parecen. parecidos, el folclore es muy parecido. Ujú. Mezcla de razas. Exactamente, Mestizaje. un mestizaje cultural del que yo creo que siempre ha podido hacer gala el Imperio Español a lo largo de su Cualquier historia. tipo de mestizaje siempre suma. siempre es Exactamente, positivo. suma, aporta. Muy bien. Y esta es un poquito la historia de estas islas, de esta islita que tiene que ser paradisíaco totalmente. Pues, estamos en pleno Pacífico, cerca de la Polinesia, pero vamos, las mismas aguas transparentes, la misma temperatura, y allí hay territorio, hay gente que si vas hablando español medio te entiende. ¿Te entiende? Sí, que sí, nos sí. falta que nos diga, que nos tienes que decir, Juan, lo de siempre. Pues hay que hacer una excursión. Hay que hacer una excursión. Estamos tardando. Hacer una ruta Hagamos para allá. una rutica por ese camino español que cruza la isla, camino real, perdón. ¿Se puede ir en bici? Que mira, perfectamente, o sea, allí Ya no hay está. ni montañas ni nada. Mira, 5 fuertes españoles: Nuestra Señora de la Soledad, Santa Águeda, Santa Ángel, San José y Santiago. Los fuertes de San ¿Que de es San con Antonio. W, con W o con No, G? con No, con G. G, con G. G-U-A-M. Como tú, pero... G-U-A-M. Tú eres Juan también, Juan ¿no? Yo soy Carlos. Juan. Juan, Claro, Juan. Juan Carlos. Juan. Qué ¿Sabes? chulo. Y Qué esta es la chulo. historia que hemos tratado hoy. Bueno, pues vamos No a es un poner personaje, pero bueno, No, pero una tú cosita distinta. vas rotando Voy rotando, voy lugares, cambiando temitas. lugares, mujeres Estas y, cosas, y- hombres y y grandes estas cosas. hombres como el que tuvimos la semana pasada. Ujú. Así, Pues claro. las playas son muy bonitas, ¿eh? Estoy aquí viendo Sí, sí, ese imágenes. es Pacífico, una pasada. enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra. Diré, Dime. Hayreddin, Mandé. escúchame, bien, que te voy a decir el apellido completo. Vocaliza. Hayr al-Din Jayreddin. ¿No sabes quién es? Pues no. Ostras. ¿No? Es Pues el chamorro, lo has La dicho canción eso. de hoy va de él. Ya sé que no te va a gustar, que me lo pones Bueno, siempre. mejor, ¿me vas a poner otro tram de esos? No, mira, Ah. mira, escucha. Hurra, Barbarroja, capitán, el mejor corsario, dispuesto a saquear los galeones de su majestad. Hurra, Barbarroja, filibustero, conquistador del mar, siempre buscaba. Es una canción infantil que va dedicada a Barbarroja, Ay, mira, leche. que fue, como sabéis, un pirata Qué bueno. turco. Y ¿Dónde has sacado esto? se llamaba... Saca uno cada tiene su cosa tiempo. Pasa por por ahí que- canciones, muchachos. Hayr al-Dajin Jayreddin, Barbarroja para los cristianos. Esta es su Ah, que canción. se llamaba así. Sí. Bueno, sí. vale. Hay una serie de dibujos animados dedicada a Barbarroja. Esta es su sintonía. Cómo dominar los vientos ante la inmensidad. Pero esto es actual. No, esto es una serie de los 80. Ah. Ya hacemos una serie a un pirata, me voy a callar, no me tires de Además, otomano. Además, moro, Otomano. Bueno, pero la canción es muy cortica, eso sí. Así que ir pensando ya de qué vais a hablar la semana que viene, que esta se me acaba rápido. Tú mismo. Hurra, Barbarroja, filibustero, conquistador del mar, siempre buscaba de aventuras y libertad, de nuestra libertad.
¿Ves? Ya se me está acabando. ¿Ya se acaba? Ya se acaba. No diréis. Os he Ha hecho estado sufrir bien, un poquito. Ha estado bien. Lo- Yo como la del tran ese no... Lo breve, si breve, dos veces breve. Dos veces breve. Exactamente. Breve. Bueno, pues sintonía de despedida, pero antes me decís de qué hablamos Yo ya lo he dicho antes. la semana que viene. Yo ¿Sí? voy a complacer a nuestro Ay, es verdad. gaditano. Lo ha dicho, sí, el galés este. El galés... Anda, que se me acaba. Owen Glindur, Glindur. Ese mismo. Vale. el último príncipe galés. Ahora que se nos han ido De de ahí de la Europa, tierra. todos estos se nos han ido de Europa, ahora no te van a dejar pasar. Necesitas pasaporte ya para hablar de esta Yo me gente. quiero ir a Escocia. Caché en la mar. ¿No? Ir a Escocia, pero con pasaporte. ¿eh? Exactamente, Claro. qué remedio. Tienes allí, ya se ha venido tu chica para acá, pues ahora ya lo tienes chupado, ya que pida la residencia. Tanta gloria lleven. Bueno, don Juan, digo, ya me ha dicho don Juan. Pues mira, ya ahí sí que la podemos hacer esta excursión a la Fuente Grande de Ocaña. Ay, va a decir. Hemos estado hablando de ella hace un ratín. Ya os he dicho yo más de una vez que nuestros caños, en teoría, están diseñados o el proyecto es del mismo escultor, que ya nos dirás quién es, tú que lo conoces. Sí. Y Cena con él todos los días. ¿Sí? Varias veces, sí. Mm. Nos peinamos juntos. Bueno, pues yo os voy a proponer, como siempre, 3 temas, pero es que tengo uno que te va a gustar mucho, diré. Dime. Tengo leyendas que tienen que ver con lugares. Eso me mola. Te mola, Me ¿verdad? dejaste un libro, ¿no? Te dejé uno de ¿Tú sabrás? leyendas de Castilla. Es que me lo llevé, pero no lo vi. No lo leo, no lo leo. No, vamos a ver. tuve tiempo. Te dejé uno de leyendas de Castilla-La Mancha. Ahora tengo uno de leyendas de España que está dividido por leyendas amorosas, leyendas de gestas, leyendas de lugares, leyendas de calles. Y me voy a coger, que me gustan mucho, las leyendas de lugares. Voy a poner otros 2 temas también. Es decir, voy a seguir, me parece pendiente por ahí de la semana pasada, el de expresiones que vienen Sí, con el del tema militar. los Reyes Locos, pero te voy a proponer este que está muy curioso y te voy a leer 3 o 4 leyendas si la gente quiere que hagamos eso y si quieren otra cosa. Lo ponemos en el Face, Sí, entonces. yo creo que sí, ¿no? O Bueno, directamente no, me quedo con las leyendas, lo que tú me digas, dile que tú mandas. Hombre, si lo quieres hacer, no te arriesgues. No, yo sabéis que si no lo hago hoy, lo hago otro día. otro día. Pues, Vale, pues como voy quieras. sobrado, sí, voy sobrado. ¿Qué va a hacer, hombre? Así que... Pues, ¿Leyendas? leyendas. Pues entonces Leyenda. no proponemos Pues nada, otros no proponemos temas. nada, leyendas. Leyendas que tienen que ver con lugares. Concretamente. Pero luego tenemos que ir a verlos o qué? A eso ya, lo que tú quieras. Que sí, Cogemos la para- fregoneta pues, y ala. Pues si ustedes no mandan otra cosa, aquí acabamos hoy No Me Cuentes Historias. Don Juan, don Joaquín, Rafael, Juan Carlos. nos vemos la semana que viene. pues nos vemos la semana Vale, que chicos. viene. Hasta la Con próxima. Dios. Adiós.